Buenas tardes, hermanos. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy, en este estudio bíblico en casa, vamos a estudiar el tema Abre tu Biblia con obediencia. Pero antes que todo, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos permites reunir, porque tú, Señor, hablas a través de este estudio y nos permites ver, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Te pedimos, Padre, que nosotros seamos oidores de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que la pongamos en práctica. Perdona nuestros pecados, Señor, y que seas tú y tu Espíritu Santo el que se mueva entre nosotros. Te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, la obediencia es un tema difícil y más cuando nos toca a nosotros esa parte de obedecer. Queremos siempre hacer lo que mejor nos convenga y no lo que dice la palabra de Dios. Pensamos que si nosotros le damos una ayudadita a Dios, las cosas saldrán mucho mejor. Y muchas de estas veces, hermanos, en vez de ayudar, empeoramos nuestras situaciones. Vamos a ver el concepto de obediencia. Y dice que obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata de dar un cumplimiento a un mandato o a una orden. Es oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. ¿Y qué mayor superior que Dios? Nosotros fuimos creados para Dios y no encontraremos la verdadera vida y la libertad en otra parte. Eso nos debe de quedar muy claro. La obediencia bíblica, hermanos, no se trata de leyes arbitrarias o reglas. Se trata, hermanos, de vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros, a cómo nos diseñó Dios. Y esto, aunado a la armonía de nuestro Creador, Él nos establece reglas, hermanos, con amor. Entre más nos acerquemos nosotros a las Escrituras, con oración y con estudio, más fácil será, hermanos, captar esas frases que nos pueden llegar a dar esas señales para que nosotros podamos ser obedientes y no que pasen desapercibidas y que nosotros no podamos ver lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Vamos a ver el texto de Deuteronomio 10, versos 12 al 13, que dice así: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. En este texto, hermanos, podemos encontrar 5 palabras que se hacen destacar: temer, andar, servir, obedecer y el principal, amar. Estas palabras, hermanos, funcionan como una cadena, como eslabones de una cadena. Veamos más o menos el significado de estas palabras. Temer. El temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Y no es, hermanos, no es lo mismo que tenerle miedo a un tirano o a un dictador. Es respeto, es admiración. Aquí tendríamos que observar y examinar nuestros corazones, hermanos, para ver si ese temor que tenemos no es debido a una mala conciencia o a un corazón duro por el pecado. Hay que observarnos bien. Andar es marchar a su lado en unidad y fe mientras atravesamos la jornada de la vida. Es decir, no apartarnos de lo que Él nos establece en nuestro caminar diario. Servir. En Jesús vemos este ejemplo magnífico de ser siervos fieles. Él fue capaz de hacer de su vida un don
de amor a Dios y amor a nosotros, porque Él dio su vida por nosotros, no importando quiénes fueran, no importando que Él era un Dios, era un rey. No le importó, se despojó de todo eso y se hizo hombre para salvarnos a ti y a mí. Es un ejemplo vivo del servir porque lo hacía con un corazón dispuesto y todo para obedecer lo que su padre había mandado en él. Obedecer, bueno, la obediencia es el resultado de amar a Dios. En Juan 14:15 podemos ver un claro ejemplo, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amar amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, hermanos, proyecta el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y nuestras acciones diarias. Por ello, amar a Dios se refiere a hacer su voluntad y fundamentar nuestros deseos y actos en sus mandamientos y palabra. Voluntad, reflexión y compromiso. Eso es lo que necesitamos para amar. Y dentro de estas 5 palabras, hermanos, yo creo que lo mejor es amar, amar a Dios. Muchas veces el pastor nos ha dicho, hay que preguntarle a Dios antes de tomar una decisión y no preguntarle a nuestro compadrito, a nuestro mejor amigo, a alguien que tal vez esté en una situación peor que la de nosotros. Siempre, hermanos, hay que anteponer esas necesidades que tenemos, esas decisiones que tenemos que tomar y preguntarle a Dios, Dios, ¿esto es lo más correcto para mi vida? ¿Esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que me hace feliz? No irnos por el camino fácil de decidir con un volado, decidir porque quiero, decidir porque mi corazón, porque mis sentimientos. Siempre hay que anteponer a Dios y que Él sea quien vaya enfrente de nosotros. Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Donde el que me teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios, hermanos, está interesado en nuestras acciones, como en nuestras actitudes, pies, manos, cabeza, corazón. Él está interesado en todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hagamos lo correcto, no le daremos honra a Dios? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no nos decimos cristianos y herimos a nuestros hermanos con palabras, con actitudes, con esas habladas que echamos al aire para que el otro entienda? Y lo único que hacemos, hermanos, es herir los corazones de nuestros hermanos, es aventar esos dardos para que lastimemos, los ignoramos, los hacemos menos. Eso, hermanos, eso no es amar a nuestro prójimo. Y su propia palabra en Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran el amor los unos por los otros. De verdad, hermanos, tenemos ese amor por nuestros demás hermanos. Eso cada quien nos los tenemos que contestar. Dios merece toda nuestra obediencia porque fuimos creados para la obediencia. Es un ejemplo muy, muy clarito es, los peces fueron diseñados para el agua. Las aves fueron diseñadas para volar, para el cielo. Cuando un pez piensa que va a poder volar, pues creo que está totalmente confundido. Cuando un ave piensa que puede vivir en el mar, dentro del mar, pues está totalmente confundida, porque para eso no los diseñó Dios.
Así a nosotros nos enseñó para obedecer y no una obediencia a medias. Dios nos ama demasiado y estructuró nuestro diseño moral de una manera particular. Por eso debemos de confiar en Él. Al no hacerlo, estamos violando estas leyes y nosotros mismos nos hacemos daño. El obedecer lentamente, hermanos, no es obediencia. El decir hoy sí, mañana no, hoy porque me conviene, mañana porque no me conviene, no es obediencia. Santiago 1:22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, no nos engañemos leyendo y pensando que si hoy me conviene voy a hacer lo que Dios dice. Si no, pues será mañana, tal vez pasado, cuando vuelva a convenirme a mí. Recordemos estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 28, versos del 18 al 20 dicen: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el último fin de los tiempos. Jesús envía a sus discípulos al mundo no solo para impartir esa información, ese conocimiento, sino a promover la obediencia. Por eso dice en el verso: obedecer todos los mandatos que les he dado. Esto, hermanos, es parte de esa gran comisión. La santidad, hermanos, es parte de la gran comisión. Y si no buscamos nosotros la obediencia, no importa cuánta gente estemos compartiendo la palabra o cuántos discípulos podamos hacer nosotros o el entusiasmo que tengamos para hacerlo, no estamos cumpliendo la gran comisión. Los nuevos discípulos enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Obedecer a Dios, hermanos, no es una alternativa a nuestra alegría. Es el secreto para alcanzar esa alegría. Esta tarde, hermano, te invito a que confiemos a Jesús todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que tengamos que hacer, todas aquellas decisiones que tengamos que tomar. Así es que abre tu Biblia con obediencia, hermano, porque la obediencia produce gozo. Pero de eso hablaremos en un próximo capítulo de nuestro estudio bíblico en casa. Oremos, hermanos. Bendito Padre, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Señor, a participar de esta gran comisión a la que tú nos has enviado. Ayúdanos, Señor, a que obedecer no sea una alternativa de nuestra alegría, sino sea ese secreto que tú nos estás dando para alcanzarla. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestra iglesia. Haznos obedientes, Señor. Haznos partícipe de lo que tú quieres. Permite, Señor, que nuestra vida sea transformada, porque tú así nos creaste, así nos diseñaste, Señor. Solo que nosotros hemos echado en saco roto toda esta perfección que tú nos has dado, Señor, y nos hemos ido por otros caminos. Reestructura nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos obedecer y para que nosotros, Señor, a través de esa obediencia podamos sentir gozo en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que nosotros podamos ser esa ofrenda grata para ti, que te demos honra y gloria siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, por este estudio, por la vida de mis hermanos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. No olviden conectarse la próxima semana. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.